Ahora el otro padre Rubén. Los sábados. Bueno, yo también soy Rubén Pero Soto, capellán del Hospital Alvear hace 15 años. También me nombró el Papa Francisco antes de irse. Todavía no me dieron el alta, así que puedo hablar. Yo siempre pensaba los primeros días, ¿por qué? Porque era que me había ido yo ahí. Yo, para resumir, pensando que tengo aquí voluntarios y gente que ayuda ya en los hospitales, no voy a hablar tanto de mi hospital así, sino de... Todos creo que se pueden encontrar en algún hospital con algún paciente psiquiátrico, porque hay varios, o que tienen rasgos. Entonces, hice como una listita de lo que no es un paciente psiquiátrico, lo que no, y saber lo que sí. La diferencia entre el Borda y el Alvear es que en el Alvear es de emergencia psiquiátrica. Se supone que es para una crisis temporal. Allí se quedan a vivir para siempre. En el Alvear no, tal vez 6 meses, tal vez 1 año, y luego los dan de alta. Siempre los tratan de derivar a sus casas, a una institución, o algunos, lo menos, pasan al Borda. Bueno, lo primero que quisiera hacer yo, creo que la gente, traté de ponerme en el lugar de ustedes o de mí mismo antes de ir al hospital, pensamos siempre que los pacientes psiquiátricos quizás son un poco agresivos o nos pueden agredir, te van a pegar, te van a atacar, Yo mismo lo pensaba y decía, acá tienen a mano los chalecos de fuerza, decía yo, los primeros días que yo estaba en el hospital, y me decían, padre, ya no hay más chaleco de fuerza, ahora el chaleco es químico. O sea, bueno, y debo decir que nunca en todos estos años que estuve vi a ninguno que agrediera a nadie. Alguna vez sí se pelean entre ellos, alguna vez contra un enfermero, un médico o un policía, pero en general no. El paciente psiquiátrico no es agresivo, sí son agresivos tal vez consigo mismos, y de hecho la mayoría están ahí porque han intentado dañarse o quitarse la vida. Como decía aquí mi tocayo, yo veo que en los otros hospitales los familiares están deseando, diciendo cuándo lo dan de alta, cuándo vuelve a casa. En cambio en los hospitales psiquiátricos no, nadie está deseando que vuelva a casa. O sea que tienen una familia pero de nombre, que en muchos casos es una familia, como podríamos decir, abandónica, o familias no funcionales, no disfuncionales, ¿no? También la caracterización, la mayoría son del Gran Buenos Aires. También este asuntito de que no se pueden ellos, pacientes, hacer cargo de su situación. No se terminan de dar cuenta, por ejemplo, por qué están ahí, cómo han administrado mal su vida, sus afectos, sus vínculos, o por qué se han peleado con alguien. Una característica que digo, cuando vamos a un hospital, mismo esta mañana yo estaba comunicándome por un paciente que me pidieron, tenemos que decir nombre, apellido y cama, en sala y cama donde está. En los hospitales psiquiátricos nadie está en su cama, pueden deambular por todos lados y así lo hacen. El hospital donde yo estoy también tiene mucho parque y mucho verde, no es tan grande en extensión, aunque antiguamente era un hospital muy grande, era un hospital general. Deambulan. Entonces eso a mí me llevó a no estar en la capilla, o mejor dicho, estar lo indispensable, y hacer la pastoral del pasillo. La cosa no se da a tal hora, en tal lugar y en tal lado, sino a dónde sucede, dónde me encuentro con alguien, donde hacer una conversación. La conversación es a partir de cómo estás, cómo dormiste, qué comiste, tuviste visita, saliste, volviste, cómo te fue. Eso va haciendo que la vida se ponga, ¿no? Pero es de pasillo, quiere decir, es improvisada continuamente. Y bueno, eso pienso que es una actitud también para los que puedan ser voluntarios. En mi hospital, y lo que también Rubén y los hospitales de salud mental están
en lugares medio despoblados, medio en el campo. La zona donde yo estoy a 2 cuadras de la agronomía, y con un predio, hay muy poca población alrededor. No sé, ustedes vecinos tienen, hay casas. No, porque así, lo que decía Pablo, se planeó así la ciudad. Así se planeó la ciudad. Claro, entonces también la gente, no es gente que pasa por ahí todos los días. No hay vecinos que vayan a hacer las compras y que pasen por ahí. Entonces resultan lugares como así lejanos, ¿no? Bueno. También con lo que decían, si están poseídos, ¿no? Decían, algunos, ¿verdad? Que algunos creen eso, que están poseídos o que tienen algo, que les hicieron algún trabajo. También en mi hospital hay adolescentes a partir de los 14 años, hay un buen grupo. En general, lo creen a veces los familiares, a veces el mismo paciente, pero yo más bien diría al revés, aunque parezca gracioso, más que poseídos, muchos, tengo varios que son mesías, varios que son profetas y varios que son la Virgen María. O sea, no son tan demoníacos, más bien optan para el bien. ¿Qué pasa cuando justamente te dicen algo así que es totalmente irracional y lo que sea? Uno te entendía, no, pero no digas, no, vos no podés ser Jesús, no. Yo le sigo la corriente, por eso estoy ahí internado todavía. Pero no le tengo que dar una clase de catequesis o de teología o decirle por qué puede ser o no puede ser. Tengo que tener una actitud como de amistad y de cercanía. Cuando sea oportuno le corregiré eso. Total, él no va a dar clase ni catequesis ahí. Y una cosa que me dijeron los médicos también, o gente que estaba ahí en los primeros tiempos, yo digo, pero esto lo fantasean, se lo imaginan, lo inventan. Uno dice, lo que sea para ellos es real. O sea, el sufrimiento es real. Lo que ellos ven, que se imaginan algo terrible o algo, lo sienten así, y uno no le puede decir, no, eso no es así, porque le está diciendo, me estás mintiendo, le estás diciendo, estás fuera de... Es decir, no hace falta, habría que buscar la manera de decir cómo, si le hace bien eso que piensa, si no... es difícil así decir, por ejemplo, vos tenés que escuchar a Dios y hacer lo que Él te dice, porque vayas a saber lo que le dice. Tenés que fijarte, pedir consejo y fijarte si eso es bueno para vos, para la otra persona. Una cosa, por ejemplo, muy, muy tremenda, un caso que tuve, que yo hablaba con una señora todos los días, maravillosa, venía a la capilla, hablaba, todo era normal. Dice, ¿qué tendrá esa mujer? ¿Por qué está acá? Por ahí un día me dice, no, porque vio que hay clones en el mundo, están clonando gente, dice, y a mí me quieren hacer daño, y esto y el otro, los clones no sé quiénes le quieren hacer daño. Y después me enteré, viendo su ficha clínica o lo que sea, con toda su historia, que había creído que su mamá la habían clonado y que ya la tenía que matar, porque los clones son dañinos, y mató a su madre pensando que era un clon. Por eso, que dijo, no hay que decirle, hacé lo que Dios te diga, o la voz que escuchaste. Bueno, no son todos adictos, habrá algunos, sí hay, pero sí todos, casi todos, un gran porcentaje han pasado por las drogas. O sea, con eso que se dice, no, la marihuana no pasa nada, sí que pasó. Vos lo ves, porque además de las cosas a las que los han llevado, o donde los ha llevado la vida, o esa adicción, o esas sustancias, también su mente quedó dañada y no hacen efecto los medicamentos, por ejemplo, ¿no? Han roto entonces ese es un problema. Y lo mismo, una gran parte me ven pasar, me ven así vestido, como sea, o tan alegre, y me dice pastor, me llamo pastor, ¿no? Espontáneamente les sale decir pastor, ¿eso por qué? O cuando me preguntan cómo te llamas, Rubén, o el padre Rubén, bueno, algunos sí, me dicen, otros pastor, porque han pasado una gran cantidad, yo diría más del 50%, por iglesias evangélicas, sobre todo del Gran Buenos Aires. Entonces ellos tienen la imagen del pastor y tal.
Como decían acá, no tienen filtro, te hablan de cualquier cosa, en cualquier situación, en cualquier lugar, delante de cualquiera, y bueno, uno tiene que acostumbrarse a jugar, a acomodar las cosas para poder decir algo útil. Muchos reinciden en el sentido de que aunque les den de alta a los 6 meses o a los 7 meses o a los 4, después se aburren de tomar la medicación o por cualquier crisis lo dejan y al tiempo vuelven a caer. En ese sentido creo que la ley de salud mental, que creo que tiene 20 años me parece, que todos la alababan y la aplaudían cuando salió porque decían, bueno, qué suerte en la ciudad o en el país. No va a estar más la gente encerrada, los locos no van a estar más ahí presos porque tienen derecho a esto y el otro. Entonces se prometieron hacer cosas que no se hicieron, pasaron 20 años y no están las instituciones intermedias, los hogares pequeños o la forma de atención. Entonces ahora ¿qué pasa? Tenemos la ciudad o el país lleno de locos sueltos, ¿no? Y que no están mejor por eso, porque decían que no están mejor. Ahí está la que están diciendo que vienen hasta infectos contagiosos, lo que sea, todos gente de la calle que por ahí. Bueno, es lindo llamarlos por su nombre, aprender el nombre, ¿no? De cada uno, y cuando vos lo reconoces, le hablas, le decís su nombre, se dan cuenta que lo estás tratando como una persona, no como una hoja clínica, no como ¿no? Y entonces es bueno, creo que es bueno para ellos sentir que alguien los reconoce. Y algo que también me dijeron los primeros tiempos y lo fui aprendiendo, descubriendo, es que en realidad todos tenemos algo de loco, algo tenemos obsesiones, desde los toques y las cosas compulsivas hasta un montón de rayes y de cosas que hacemos, mañas también. Nada más que nosotros podemos entrar y salir, digamos, decimos si queremos dejar de hacer algo, y ellos no siempre pueden, ¿no? Aunque se den cuenta que algo que hacen les causa daño, no saben o no pueden cómo hacer para salir. Bueno, por eso yo digo, creo que la actitud, como en todo, como es Jesús, es ponernos al lado y, como dijeron, escuchar mucho, acompañar, tener esos gestos de cercanía y de ternura. Muchas gracias. Ahora, preguntas sobre la salud mental, tal vez. 2 o 3 preguntas, pues si no nos vamos a sacar mucho y después viene el padre Gerardo. Para cualquiera de los dos. Sí, la colifata está. La colifata está, no, porque era muy interesante cuando lo daban por televisión, cómo obraba, era un círculo y había un grupo bastante grande, cómo hablaba cada uno y cómo te hacía razonar. Ahí para mí es el detalle. Todo ello por ellos. Todo. Claro, sí. Después está lo que decía, yo le digo colega, el padre también, que eso lo noté en una iglesia. Había un señor todo vestido como si fuera de la época de Jesús y venía todos los domingos a la mañana a la misa, iba a tomar la comunión, se iba y hablaba, justo estaba atrás de nosotros, ¿no? Y hablaban como o que sufría o que sentía. Entenderlo no lo entendía. Bien. Pero ¿Alguna otra pregunta? Tratemos de hacer silencio, si no. Sí, yo lo repito. Desde el otro ámbito, acompaño a un grupo bastante grande de muchachos adictos, de los cuales un caso hace 5 años que voy al borde a internarlo, siempre voluntariamente, nunca por la fuerza, porque no se puede. Él me pide a mí que lo lleve cuando ve que ya está en un estado tremendo. Lo que no entiendo, depende de los servicios en los que esté, tiene mejores resultados. La última internación, nos llevamos por un... ¿Y la pregunta? La pregunta es, porque ustedes hablan de 40 años, de 20 años, lo más que hemos conseguido que esté es 7 meses. Le empiezan a dar salidas transitorias, él vive en la calle. ¿Y la pregunta? Bueno, ¿qué hacemos y dónde los encuentro a ustedes?
porque el domingo les cuento, pasé por el Fernández 2 veces, de ahí me fui a la Real, Y la pregunta. Somos expertos, Lo que pasa que por el tema de lo que dijimos, no entrar en detalle, de la ley de salud mental, ahora se pide no prolongar tanto. El que está, el que hace 40 años va a seguir estando, pero los que entran les exigen de alguna manera a los profesionales que no prolonguen la estadía del interno, por más necesidad. Después hay muchos profesionales que interdisciplinariamente le buscan fuera del hospital algún lugar y le hacen todo un seguimiento. No lo conseguí nunca hasta ahora. Bueno, pero existe. Hay que, como dice Jesús, pidan y se les da insistencia. Una última pregunta, si pasamos al padre Gerardo. Estando en la calle, ¿sí? Sí. El crecimiento de la edad de los niños, o sea, de 14, 15 años, con brotes psicóticos ha crecido. Eso Sí. ¿La pregunta? Sí, creció. Que sí creció el brote psicótico de los chicos, vosotros adolescentes. Sí. que se lastiman a sí mismos. Exactamente. A veces por un novio, a veces por un examen, a veces por, digamos, ese detonante. Algo que yo me olvidé decir, muchas veces los locos no son los que están ahí internados, sino los que están afuera, la familia. Uno conoce una madre y se da cuenta por qué este chico es así, o por qué este grande es así, y que tendría que estar al revés, ¿no? Así que sí creció y se detonó también después de la pandemia, sí. Bueno, agradecemos. No, vamos cerrando porque... Me pareció buenísimo el tema del padre, cómo organizó el tema de las misas, ¿no? Y de poner esas Bárbaro. Listo, gracias, padre Rubén. Tratar de ser breve.